¿Cómo ha sido esta campaña que está finalizando en unos días nada más en el medio de este contexto por la pandemia del coronavirus? Bueno, en general es una campaña bastante tranquila, entiendo yo, eh, cumpliendo los protocolos en líneas generales, muchas visitas a los medios de comunicación, trabajo en redes sociales, pero también contacto presencial. No hay nada mejor que el contacto presencial a los efectos bueno, de eso, de tomar contacto con los ciudadanos, ¿no? Así que, en general, bueno, bastante tranquila. Creo que no falta quien se ponen violentos en las campañas. En este caso creo que no ha pasado, así que entiendo que bastante bien. ¿Las redes han ayudado o, como usted dice, por allí el acto con la gente se Si extraña? me dicen a mí, yo prefiero más el contacto personal, pero es menos intensivo en cantidades, pero hemos hecho visitas a distintos barrios en el Gran Mendoza, acá en Malargüe hemos hecho un par de actividades también, en Alvear, en San Rafael, en el sur hemos tenido contacto. Y mañana a las 10 de la mañana vamos a hacer una actividad ambiental en muchos puntos de la provincia, todos a la misma vez, a las 10 de la mañana, lo organiza la juventud del Frente Cambia Mendoza, y vamos a hacer en San Rafael, estamos organizando con Jimena Latorre, que es la diputada nacional de acá del sur, de San Rafael, que nos acompaña, estamos organizando una actividad y la juventud la juventud radical también. Hizo referencia a la juventud. Hay muchos jóvenes con esto de que ya a partir de los 16 pueden votar. Claro. ¿Cómo se capta ese voto joven? ¿Cómo se los tienta primero para que vayan a votar? Y segundo, ¿cómo tentarlos para...? Bueno, aclarar que de 16 a 18 no es obligatorio, pero en general creo que el gobierno nacional menosprecia a los jóvenes, ¿no? Con, por ejemplo, esas declaraciones de la diputada nacional, candidata a diputada nacional del Frente de Todos, soeces y más hablando de la vida privada, íntima de las personas, creyendo que con eso se los entusiasma, es un menosprecio total a la juventud. Yo creo que lo que está faltando es una perspectiva de futuro y sobre eso es creo lo que hay que trabajar, ¿no? Esa perspectiva de futuro. Esa perspectiva de futuro es arreglando la economía. Los principales instrumentos de política económica los tiene el gobierno nacional y allí hay que cambiar esa política económica. Estas elecciones del 12 de septiembre, pero particularmente las del 14 de noviembre, son una gran oportunidad para cambiar el rumbo de la política económica del país. Si el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández sale derrotado, creo que se van a sentir obligados a un cambio de política económica. Así que eso es una señal importante. Y en ese marco los jóvenes son los que tienen que ver futuro, certidumbre, estabilidad macroeconómica para poder proyectar su vida, ¿no? Hay gente, hoy es mucho más fácil que cuando yo era joven, ¿no? Es decir, inmediatamente la perspectiva es irse a otro país, y a buscar vida en otro país que tenga estabilidad macroeconómica, que tenga gobiernos eficientes. Bueno, yo quisiera que esa no sea la alternativa para los jóvenes y para eso hay que, insisto, hay que entusiasmarlos, convocarlos y hacerlos participar, no quizás de la actividad política propiamente dicha, que por supuesto que hay una minoría que quiere participar y es buenísimo que participe y nosotros hemos incorporado mucha gente de la juventud, incluso en las listas. Ahora, paralelamente a la participación política hay que hacerlos participar de una perspectiva de futuro, hay que hablarles claro, no hay que hacer demagogia con ellos, hay que mostrarles un norte, un rumbo, que es lo que no está pasando con el actual gobierno nacional, ¿no? En Mendoza tenemos una chance enorme
Hemos estado con muchísimas menos restricciones que han habido en el Gran Buenos Aires, en Cava, forzadas por el gobierno nacional, donde los jóvenes han tenido un poco más de libertad de lo que han tenido en otros grandes centros urbanos. Así todo, creo que el mensaje que necesita la juventud es perspectiva de futuro. Son quienes más tienen en la cabeza, bueno, cómo hacen para desarrollarse, para crecer, y si el país les genera esas condiciones, ¿no? Hizo mención del compromiso de los jóvenes, ¿no? Y si hay algo que quedó de manifiesto este último tiempo, fue cuando el gobierno provincial, a través de su Ministerio de Salud, habilitó la vacunación sin restricciones para los mayores de 18, ¿no? Inclusive ahora es con presentación espontánea. Así y fueron es. los jóvenes entre 18 a 30 años los que estaban esperando el momento y se acercaron a los vacunatorios. Sí. Es una pena que el gobierno nacional no haya organizado bien la provisión de vacunas, que haya perdido el tiempo de contratación de Pfizer, Moderna, que fueron las primeras vacunas que se tuvieron y que estuvieron aprobadas. Ahí se perdieron por lo menos 6 meses de masividad que hubiese evitado muchas muertes. Hoy en Mendoza se puede estar vacunando la gente porque hay una determinada provisión, pero no la suficiente como para que sea masiva. Uruguay y Chile tienen más del 70% de su gente vacunada con las 2 dosis y la Argentina tiene un poco más del 20% vacunada con las 2 dosis. Necesitamos avanzar mucho más y ese es el tiempo que se ha perdido, ¿no? En todos estos meses, que originalmente fue a partir de febrero podríamos haber tenido disponible Pfizer, enero, febrero de este año, y hubiésemos ganado muchísimo tiempo que se perdió, lamentablemente. Esta pandemia nos ha dejado mucho aprendizaje y el año pasado, para esta época, ya se hablaban de las vacunas, ya habían varias en carrera, sí, y demostró que la ciencia superó a la industria, ¿no? Que tuvo primero la vacuna, creo que un hecho inédito en la historia de la humanidad, y donde todos los países buscaron una solución en conjunto, donde no hubieron mezquindades. Ahora, llega el momento de la inversión, de mantener, de la investigación, de apuntalar a las industrias farmacéuticas y demás. Sí, eso es así, pero los países que tienen estabilidad macroeconómica y en largo tiempo fueron los que generaron esas condiciones, y fueron los laboratorios privados, no un laboratorio público, los que alcanzaron las vacunas. Ese contexto económico lo han brindado democracias muy fuertes como Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, y Estados Unidos tiene una sobreproducción de vacunas, ¿no? Y bueno, y allí se invierte, y se invierte mucho en ciencia y en técnica. Y la verdad que lo que nos va a sacar de esta situación es la ciencia. La vacunación masiva es la que nos va a permitir volver a vivir con normalidad. Y la vacunación masiva con las 2 dosis, y si hace falta, como ya se está explorando, una tercera dosis más, para que podamos volver a como era en el 2019, el 2018, bueno, anterior a marzo del 2020. ¿No? Siguiendo con esto de los últimos días de campaña, ¿con qué se ha encontrado? ¿Qué le dicen, qué le piden, qué le sugieren los mendocinos? Creo que hay una crítica muy fuerte al gobierno nacional y el manejo de la economía y de la vacunación y de la pandemia, ¿no? Me parece que esa es la crítica que hay. Hay apatía, sí que la hay. Hay descontento, sí que lo hay. Ahora, eso de que no van a ir a votar, sí van a ir a votar, la gente tiene el derecho de ir a votar y lo va a ejercer. Tiene obligación también, pero tiene el derecho. Los porcentajes van a ser más altos que en la mayoría de las provincias que han votado anteriormente. Yo me arriesgo a anticiparme a los números, porque el ciudadano que esté desconforme con las autoridades nacionales no significa que no tenga vocación por participar y por dar una señal y decir, aquí estoy yo. A algunos no les gustará el resultado de la votación, pero lo concreto es que va a participar un montón de gente
aún en el marco de una apatía y de y un poco de decepción, ¿no? Porque han sido un año y meses muy, muy duros. La pandemia fue muy mal encarada. Hoy el tiempo está demostrando que fue absurdo haber cerrado las escuelas, que fue muy, pero muy torpe haber cerrado las escuelas. La improvisación del gobierno nacional en materia de vacunas ha generado un descontento. Si a eso se le agregan cosas que pueden parecer hoy menores, pero no lo son para personas que estuvieron encerradas en el Gran Buenos Aires, como que en Olivos festejaron el cumpleaños mientras el presidente le llamaba la atención a todo el mundo y los retaba que no podían salir, que no se podían festejar fiestas familiares, y él festejaba con la primera dama, con su pareja, el cumpleaños de ella el 14 de julio del año 2020, mientras estaba todo cerrado el Gran Buenos Aires, pero cerrado totalmente. A 2 días de que desapareció ese chico en la provincia de Buenos Aires, ustedes recuerdan, a manos de la policía, después apareció un control policial, después apareció muerto, escapándose para irse a Bahía Blanca, creo que era. A 2 o 3 días de que el presidente retaba también a un joven, ¿no? Que hace deportes y fue a las Olimpiadas ahora, todo paralelo a que él festejaba el cumpleaños. Esa doble vara, esa doble moral del presidente también genera decepción. Si eso se le agrega el vacunatorio VIP, que primero se vacunaron ellos, funcionarios del alto nivel del gobierno, cuando habían escasísimas vacunas, bueno, todo eso ha generado un descontento sobre el gobierno nacional muy fuerte. Y para sumarle, no han podido frenar la inflación, que tiene un promedio de 3% mensual, 50% anual. Si uno anualiza hasta agosto del año pasado, es del 50%. La inflación es demoledor, porque uno piensa en los asalariados que en paritarias negocian pero esos son los asalariados que están en blanco. Hoy en la Argentina hay casi un 50% de personas que están en negro, que son cuentapropistas, que eso no paritan, o sea, les deteriora el ingreso, la inflación. Y si a eso se le agrega que también los que están registrados y en blanco también pierden poder adquisitivo con la inflación, porque convengamos que por aumento de salarios que se dé, siempre la inflación le gana al poder adquisitivo del salario fijo, ¿no? Entonces todo eso ha generado un mal humor enorme, y eso se percibe. Ahora que hay campaña es cuando la gente más habla, obviamente, y eso se percibe, y se percibe muy fuerte, muy fuerte. Ayer fue el Día Nacional de la Industria, y el presidente de la específica de Minería e Industria de Malargüe, Carlos Segovia, lanzó una frase a nuestro equipo periodístico. Dice: debemos ser más patriotas y generosos para el verdadero desarrollo económico e industrial, ¿no? Él habló prácticamente de lo que era lo local, pero obviamente tiene mucho que ver Malargüe con la economía provincial. Obviamente. Bueno, tiene razón, ratifico esa hipótesis. Ahora, siempre me gusta aclarar, porque parece que explico bien, los principales instrumentos de política económica los tiene el Estado Nacional. A ver, ¿cómo reactivar el empleo, frenar la inflación? Los principales instrumentos los tiene el Gobierno Nacional. El tipo de cambio lo regula el Gobierno Nacional. La circulación de la moneda, el Banco Central, son del Gobierno Nacional. Los principales instrumentos, impuestos, son nacionales: ganancias, bienes personales, IVA. Es decir, las principales regulaciones de los sectores económicos, del campo, de la industria, los tiene el Gobierno Nacional. Los gobiernos municipales o el gobierno provincial tienen muy pocos instrumentos de política. Por ejemplo, en el empleo, ¿qué podrían hacer? Tomar más empleo público. No podrían pagar los salarios, deberían aumentar los impuestos provinciales. Y todos sabemos que el aumento de impuestos sistemático y sostenido lo que hace es un circuito vicioso y no un circuito virtuoso de la economía. Cada vez recaudarían menos, aumentando cada vez más impuestos, ¿no? Entonces,
si a eso se le agrega que ya no es opción aumentar impuestos, hay 167 impuestos, y a su vez los impuestos los pagan los que están en blanco, y resulta que tenemos una cantidad de economía en negro que es inmensa. Finalmente la economía en negro va a ser cada vez más grande, la economía en blanco cada vez más chica, y ese circuito va a ser vicioso, es decir, cada vez el Estado va a recaudar menos, cada vez va a poder financiar menos cosas, cada vez va a poder funcionar menos, con menor eficacia el Estado. Entonces, el reclamo de la industria es lógico y va dirigido en particular al gobierno nacional. ¿Pueden hacer cosas los gobiernos provinciales? Sí. Bueno, hay regulaciones, intervenciones concretas, hay que manejar bien el presupuesto público, el gasto público en Mendoza es un instrumento de política económica, si se pagan los sueldos a tiempo, es un buen instrumento de política económica. Si se hace vivienda social, es un buen instrumento de política económica, no va a mejorar la construcción en un porcentaje alto, pero contribuye a mejorar el empleo. Si se hacen obras públicas, se contribuye a la economía, y todas esas cosas, de alguna forma, el Estado provincial lo está haciendo. Si tiene en orden sus cuentas, como la tiene Mendoza, puede dar beneficios impositivos, como son el Mendoza Activa, o como fue el bono fiscal en mi gobierno, con anterioridad. Entonces, todas esas cosas creo que contribuyen a mejorar un clima, pero los principales, los que pueden dar el beneficio de una economía donde se invierta y como producto de esa inversión se genere más empleo y crecimiento económico, los tiene el Estado Nacional, ¿no? Usted está hablando de economía, bueno, estuvo al frente también del Ejecutivo Provincial, y desde hace tiempo que se viene hablando de reconvertir la matriz productiva de Mendoza. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede cambiar y aprovechar, entre otras cosas, la minería, por ejemplo, que ofrece Malargüe? Exactamente. A ver, nuestra matriz productiva es más diversa que la de Neuquén y más diversa que la de San Juan y que la de San Luis. Eso como primera cuestión. Acá hay muchas más actividades que las que hay en San Luis, en San Juan o en Neuquén. De hecho, en Neuquén, cuando cae el precio del petróleo, le queda deshecha su economía. En Neuquén tuvo dificultades el Estado provincial para pagar salarios el año pasado con la caída del precio del petróleo. Ahora bien, ¿es suficiente nuestra diversidad productiva? No, debiéramos agregar muchas cosas. Nosotros hemos intentado, de hecho, Hierro Indio es un proyecto que en el marco de la 7722 se aprobó y ya se están haciendo los estudios y se está iniciando con el proyecto. Ese proyecto sale 2 millones, tiene una inversión original de 2 millones de dólares. El inversor está buscando ese dinero financiero para hacer, pero ya está empezando todos los estudios. Es un proyecto chico, pero algo contribuye para Malargüe, algunos empleos va a tener, y se ha hecho en el marco de la vigencia de la 7722. Creo yo que la pelea por hacer minería no tiene que ser de Malargüe sola, tiene que ser del conjunto del sector productivo argentino, mendocino y del gobierno. Y se puede hacer minería con cuidados ambientales perfectamente, perfectamente. Y se pueden explorar muchos caminos para hacer, sí. Ahora, convengamos que nadie va a venir a hacer inversiones petroleras, mineras, no solo por la 7722, sino porque no hay estabilidad macroeconómica en la Argentina. Entonces, hasta que no cambie la política económica, no va a haber. De hecho, hoy hay en San Juan, pero están reduciendo sus inversiones. Entonces, me parece que lo que tenemos que hacer es luchar para que haya un cambio de política económica y haya estabilidad macroeconómica. Y estas elecciones son la oportunidad concreta para cambiar el pensamiento y la ideología que tiene Alberto y Cristina, que nos lleva a una recesión profunda, ¿no? De hecho, yo le escucho hablar al presidente, al ministro, que vamos a crecer, vino
a Mendoza y el ministro de Economía dijo que vamos a crecer. Vamos a crecer con respecto al 2020, eso no es una recuperación, pero una mera recuperación, y es menor la recuperación de lo que se cayó en el 2020, así que no es ningún crecimiento. Vamos a terminar el año mucho peor que en el 2019. En el 2019 el gobierno de Macri perdió la reelección por problemas, porque no estaba satisfecha la población con el desempeño económico, o sea que va a ser un año peor que el 2019, donde el gobierno perdió la elección, el del 2021. Y el 2022 se proyecta que va a ser peor que el 2019 también, o sea que por lo menos tenemos que esperar 4 años para volver a los niveles del 2019, que fue un año malo para la economía argentina. Mientras Chile ya está alcanzando los niveles de 2019 y Brasil está alcanzando los niveles del 2019, dos países limítrofes, socios comerciales con los cuales tenemos intercambio y con los cuales prefiero la comparación, porque son mucho más cercanos, mucho más parecidos, mucho más concretos que compararse con Estados Unidos o con Alemania. Ellos se están recuperando rápido. Entonces, el atenuante de la pandemia no es una excusa para el gobierno. Los ejemplos de Chile, de Uruguay o de Brasil así lo demuestran. Hizo mención recién a la actividad minera. Soy técnico minero y me apasiona el tema, y vimos en este último tiempo de que hubo mucha desinformación, ¿no? Principalmente de algunos organismos, sabiendo que se puede hacer minería metalífera, y el Roindio va a sentar precedentes, digo. Así es. Mientras hayan controles del Estado, mientras haya información. El tema de la estimulación hidráulica, a mí me gusta utilizar ese término, que se ha utilizado desde la década del 30. Así es. Aquí en Malargüe incluso. Y incluso aquí en Malargüe. Lo único que se hizo durante mi gobierno fue regularla, pero ya se usaba, ¿no? Y dar certidumbre jurídica para todos, para trabajadores, bueno, a mí me parece que hay condiciones como para que en Mendoza se destaque en muchas actividades petroleras y demás, pero con estabilidad macroeconómica. Si no, Mendoza de nada sirve hacer las cosas bien en Mendoza, en la administración del Estado, si no cambia la política económica nacional, ¿no? Diputado, hace un par de horas nada más, justamente también a nuestro equipo, el ministro de Economía y Energía, Enrique Baquié, bueno, decía de que con las regalías que genere Portezuelo del Viento se va a construir el dique El Baqueano sobre el río Diamante en San Rafael. Bueno, ese es un proyecto, trabajamos el mismo equipo, Pablo Magistochi, Emilio Guiñazú, todos ellos y todos los técnicos que hay detrás, de cómo hacemos un circuito que financie las obras que necesitamos. Necesitamos energías limpias, y necesitamos, pero necesitamos financiamiento para eso. Las regalías pueden generar un circuito virtuoso a partir de cobrarlas. Y para eso tenemos que acelerar la construcción, si no, no tenemos regalías para ese financiamiento. Se está trabajando sobre el Baqueano, se está trabajando sobre otros en el Gran Mendoza, en el río Mendoza, muchos proyectos. La crisis ambiental que sufre el planeta requiere de obras de infraestructura para contener el agua, para almacenarla y distribuirla más eficientemente, con lo cual estamos obligados a ir para ese lugar, ¿no? En general para ir para ese lugar. Ese plan ya lo estamos ejecutando de alguna forma, de hecho en Malargüe estamos con un canal con irrigación ya trabajando para llevar agua nueva que se estaba perdiendo a la zona industrial de Malargüe. Bueno, y así hay muchos a lo largo y a lo ancho de la provincia, ¿no? Le agradecemos mucho este tiempo, favor. No queremos aprovecharnos del suyo justamente porque sabemos que tiene muchas actividades y que mañana continúa en San Rafael y General Alvear. Así es. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para toda la audiencia. Bueno, ¿y qué espera para el 12? Espero con humildad que
el pueblo de Mendoza nos acompañe y que concurra a votar masivamente, ¿no? Estas elecciones son paso, son elección de candidatos para las definitivas del 14, y la verdad que el único frente que compite es el Frente Cambia Mendoza, ¿no? Es decir, acá hay dos listas, una que encabezo yo y luego Julio Cobos, de diputado nacional, y otra que encabeza Vargas Arizu y Josefina Canale. Los dos competimos, y la verdad que la interna que vale la pena y que convoca a competir, a votar, es esta. El Frente de Todos ya tiene hecha la lista, aunque la gente vaya a votar, no va a cambiar la composición de la lista, ¿no?